La gente se sorprende de por qué las altcoins se están corrigiendo. Pues a ver, señores, porque estamos en un entorno macroeconómico donde no da la posibilidad, o por lo menos así lo veo yo, de que un activo de riesgo lidere en las recuperaciones cuando tenemos a la renta fija dando una rentabilidad brutal. Cuando se empieza a recuperar de verdad todo, lo primero que va a subir es esto. Y es que lo que parecía impensable está ocurriendo. Las bolsas están corrigiendo. Sobre todo el sector de las criptos, las altcoins, están teniendo una corrección pues bastante más profunda que el resto de mercados. Al final, esto hay que entenderlo, es un mercado mucho más volátil, pero lo que nadie se esperaba aparentemente está ocurriendo. Está habiendo una corrección en el mercado, que no es una corrección aquí enorme, tampoco es la corrección del siglo, pero evidentemente está sucediendo todo esto y se juntan diferentes factores que voy a hablar en este vídeo que te hace pensar que esto podría ser peligroso, que puede ser más peligroso de lo que el consenso puede llegar a esperar. Ya sabéis mi opinión sobre las bolsas, sobre los índices, sobre los activos de riesgo, sobre el S&P 500, Nasdaq, Bitcoin, criptomonedas, altcoins. Sabéis que yo pienso que no estamos ante una recuperación estructural, sino que estamos ante la vuelta de la normalidad. Ese rebote técnico antes del gran dolor, antes de la capitulación, y eso se ve reflejado pues en caídas. Si vemos los gráficos, aquí tenemos los gráficos, tenemos el S&P 500 en el semanal y vemos que después de tocar estos techos, aquí eran techos, o sea, son zonas, ¿no? Zonas donde interactúa el precio y se ve cierta resistencia. Cuando volvimos a testear esa zona, pues el mercado ha rechazado y está yendo a la baja. Aquí tenemos esta directriz de aquí que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? El mercado podría perfectamente buscar esa directriz y por el hecho simplemente de buscarla, pues aún queda bastante caída, pero aún así tampoco estaríamos perdiendo estructuras alcistas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Si nos vamos a otro activo, por ejemplo, el Nasdaq, veremos que pasa lo mismo. Comentábamos en el anterior análisis que esto podría ser un pullback, pero es que al final no ha sido un pullback porque lo ha roto. Y es que el mercado, bajo mi punto de vista, está más propenso a caer que a subir. Esto no significa que hayan rebotes al alza, ¿no? De hecho, fijaros que es recuperación. Pero al final lo que comento, los mercados no suben en línea recta. Y vamos a ver por último a Bitcoin cómo está. Voy a ponerlo en semanal porque quiero hacer una visión un poquito más general y no meterme tanto en intradía porque así eliminamos ruido. Fijaros, aquí tenemos muchas líneas, fijaros esta vela semanal que está siendo bastante contundente y está siendo envolvente. Lo mismo que en los activos, lo mismo que en el S&P 500 y Nasdaq, teníamos esta directriz y tal vez busque esta directriz y lo más seguro es que la busque, ¿no? La clave será ver si tanto en el Nasdaq, S&P 500, si rompe esta directriz. Eso será un punto que tendremos que tocar cuando lleguemos a esa zona. Pero yo creo que los mercados tienen que corregir. Evidentemente solo por el concepto técnico de que todo sube por ondas, nada sube en línea recta. Pero es que mucha gente, cuando tú le hablas sobre esto de que va a haber una corrección, pues se lleva las manos a la cabeza. Bitcoin está corrigiendo, que realmente no está perdiendo estructura técnica y está habiendo un poco de pánico para que veamos cómo sobrereacciona la gente, el mercado, porque al final el mercado es la gente, para que veamos cómo sobrereaccionamos todos y esto hace que hayan movimientos muy bruscos, ¿no? Si sumamos toda la media de gente, de inversores a nivel mundial. Eso es importante. Los tres activos están corrigiendo. ¿Por qué? Pues mira, por diferentes motivos, pero quiero enseñarte esto de aquí, porque vale la pena tocarlo. Eso es el dólar. Cuando el dólar baja, los activos de riesgo se tienden a revalorizar, e inversa, ¿no? Cuando el dólar baja, o sea, cuando el dólar sube, pues los activos de riesgo caen. El activo de riesgo, o sea, el dólar es un activo de riesgo. Se dice que Bitcoin es un activo de riesgo y como veis no se está comportando como un activo de riesgo. ¿Por qué? Porque está cayendo. ¿Y por qué está cayendo? Porque está replicando lo que hace la renta variable americana. Como en S&P 500 está cayendo porque el dólar se ha fortalecido y por diferentes razones que también tocaremos, realmente no hay solo una o dos variables, hay infinitas variables o decenas y centenas de variables. Es imposible tenerlas todas en cuenta y aunque las tuvieses todas en cuenta no llegarías a ninguna conclusión. Entonces, Bitcoin está replicando lo que hace la renta variable. Te lo acabo de mostrar. S&P 500 corrige, Nasdaq está corrigiendo y lo que hace Bitcoin es comportarse como un activo de riesgo más que replica la renta variable. Entonces aquí, otra vez más, se puede ver que no es un activo refugio. Eso no significa que a mí no me guste, eso no significa que crea que tenga muchísimo futuro. A mí Bitcoin me encanta. De hecho, tengo un vídeo hablando sobre cuánto va a llegar en 2030 aproximadamente, ¿no? Al final es un título, pero hablo de precios, ¿no? De mi proyección, de cómo yo espero a Bitcoin.
Pero Bitcoin no se comporta como un activo refugio. Está corrigiendo junto a los demás activos de riesgo, porque es un activo de riesgo, al igual que las altcoins. La gente se sorprende de por qué las altcoins están corrigiendo. Pues a ver, señores, porque estamos en un entorno macroeconómico donde no da la posibilidad, o por lo menos así lo veo yo, no se da la posibilidad de que un activo de riesgo lidere en las recuperaciones cuando tenemos a la renta fija dando una rentabilidad brutal. Y eso es una de las razones por los cuales los mercados pues tienden a corregir, ¿no? Uno, el dólar, que me quedo aquí a mitad de explicación, que básicamente tuvimos este desplome del dólar, si no recuerdo mal, fue producido porque se dio un dato de inflación positivo, no el anterior, sino el anterior, ¿vale? El anterior fue negativo, bueno, depende cómo se mire, ¿no? El anterior se esperaba un 3,3 y salió un 3,2, pero el anterior a ese salió mejor de lo esperado, la inflación bajó más de lo que se esperaba, si no recuerdo mal. Claro, eso cambia las expectativas a corto plazo, ¿no? Porque luego vemos que esto se anula subiendo otra vez. Pero a corto plazo lo que se dice es que, vale, pues si ha salido mejor, la Reserva Federal no va a tener que inyectar dinero, perdón, se me ha ido la cabeza, no va a tener que subir los tipos más, o va a tener que bajarlos porque la inflación está controlado. Eso a corto plazo lo que hace es que las expectativas cambian, los mercados suban, el dólar baje, porque si no se van a subir los tipos de interés, pues el dólar o se va a mantener igual o se van a tener que bajar, pues el dólar lo que hace es bajar, evidentemente. Y tuvimos esta rotura falsa que ha vuelto a recuperar. ¿Por qué? Porque al final la realidad se impone. Y lo que tenemos son problemas. Entonces sube el dólar, se vuelve a recuperar y eso es peligroso para todos los activos que coticen en dólares. La bolsa y los activos de riesgo cotizan en dólares, por lo tanto, pues empiezan a bajar. Aquí vemos, ¿no?, como algo aspecto técnico tener en cuenta, que tenemos un tercer toque, podemos ver un pequeño rechazo, pero veremos, yo tengo la idea de que el dólar se tienda a revalorizar, yo tengo la idea de que el dólar no se devalúe ni empiece a bajar, porque creo que lo peor no ha pasado, y cuando lo peor venga, la capitulación real venga, pues el dólar se va a tener que revalorizar porque es un activo de refugio. Pero bueno, esto es hablar por hablar o hablar sin hablar antes de tiempo. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero un poco la idea de que yo tengo de que el dólar realmente sí que se va a comportar como un activo refugio. Entonces, eso es un motivo, pero es que luego quiero tocar el segundo motivo que quiero tratar en este vídeo, que es la renta fija, ¿no? El bono a 10 años. Fijaros dónde estamos, fijaros, voy a ponerlo en temporalidad semanal para salir un poquito del ruido y fijaros lo que tenemos. Cuando llegamos a estas zonas aproximadamente, sucedió, si no recuerdo mal, ahora mismo me fallan un poco las fechas, pero el primer pico grande de rentabilidad que te daba el bono a 10 años te produjo el peligro, o sea, produjo el problema de los fondos de pensiones en Inglaterra. ¿Vale? Fue en Inglaterra, sí, en el Reino Unido hubo un problema, ¿vale? Hubo un problema con los fondos de pensiones y el Banco de de Inglaterra tuvo que inyectar dinero para parar ciertas caídas que estaban habiendo y problemas en los fondos de inversión con respecto al tema de las pensiones y demás. Claro, subes el precio del dinero, pues evidentemente estás creando un problema en una sociedad súper endeudada. Luego vino el segundo pico, ¿no? Esto se recuperó, vino un segundo pico. Aquí pudimos ver que fue el problema de los bancos, empezaron a quebrar. Todos recordamos esa escena. Se recuperó y ahora, más o menos, ¿vale? No me recuerdo las fechas, pero más o menos son zonas, ¿vale? Porque intento plasmar la realidad comparada con las gráficas. Entonces, cuando hubieron picos de rentabilidad, sucedían problemas, más o menos, ¿vale? Los tiempos, los timings no son exactos, pero más o menos cuadraba. Y producen esos problemas, es que además tiene un sentido fundamental, tiene todo el sentido del mundo. Y ahora estamos viendo otra vez un pico, que de momento aparentemente pues no está haciendo ningún tipo de problema, ¿no? Hay diferentes puntos abiertos, pero no está habiendo un problema en concreto como el que hubo en los bancos o hubo en los fondos de pensiones de Reino Unido. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará ahora, no? Esto es un potencial peligro que se abre y no podemos prever qué podría pasar. Las bolsas se están corrigiendo, al final es normal. Se suma el aspecto meramente simple técnico de que nada sube en línea recta, también de que el dólar se está recuperando porque al final la realidad se acaba imponiendo y no ha pasado lo peor y se va a acabar comportando como un activo refugio y se va a revalorizar porque además las políticas monetarias no tienen pinta de que se moderen y esto impulsa al dólar al alza. Y es que además los mercados de renta fija, que son más profesionales y hay que hacerle más caso, ¿vale? Pues te está diciendo que la rentabilidad del bono a 10 años, que te indica un poco la salud del país, por así decirlo, así indica muchas cosas, ¿no? Pero lo que te hace es que lo que es el ratio
potencial pérdida o ratio seguridad, ¿no? El binomio riesgo-beneficio, pues en la renta fija en este momento pues está siendo más atractiva y el capital va a acabar rotando a este tipo de mercados, lo que hace que pues los mercados empiezan a caer, los mercados de renta fija, perdón, de renta variable, los activos de riesgo. Y también lo hace pues el mayor activo de riesgo actualmente, que es el Bitcoin, junto con las altcoins, porque no es un activo refugio. Entonces, gente, para ir acabando, el vídeo anterior hablé de que Michael Burry, ese inversor famoso, que se hizo muy famoso por ganar muchísimo dinero apostando en contra de la economía en 2008, ha vuelto a decir que ha vuelto a apostar a la baja al mercado americano, en el S&P 500 y en el Nasdaq. Ha vuelto a tomar paso, ha vuelto a tomar acción de ponerse a la baja, y esto pues tenemos que tenerlo en cuenta. La macroeconomía actualmente, el mensaje de que estamos ante una recuperación estructural, viendo lo que te acabo de explicar, a mí no me acaba de cuadrar, y entiendo que inversores de este calibre pues hagan lo que están haciendo, ¿no? Que es invertir a la baja apostando en que en un periodo de tiempo, ¿vale? Te recomiendo que veas el vídeo, échale un vistazo porque creo que es bastante bueno. Me dio rabia porque falló el audio. Creo que he arreglado el tema del audio y ahora ya se escucha bien, pero bueno, no quiero cantar victoria. Fue un vídeo bastante bueno, tuvo bastantes visitas para lo que es mi canal de YouTube, pero falló el audio, es algo que me dio muchísima rabia. Pero bueno, creo que lo tengo arreglado y creo que este vídeo se está escuchando bien, ¿vale? Supongo que lo veré después en la edición. Entonces, personas como estas pues están tomando acción de esta manera. Al final hay gente para todo, gente que está alcista y gente bajista. Hay gente que está ante el consenso y el mensaje de que estamos ante una recuperación estructural, y que el otro grupo cree que lo peor está por llegar, que es donde yo me incluyo. Renta fija, dólar, activos de riesgo. Fijaros que algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando se empieza a recuperar de verdad todo, lo primero que va a subir es esto, es la renta fija, no los activos de riesgo. Y de este concepto que acabo de decir voy a hacer un vídeo aparte para poder explicarlo mejor. Lo primero que se tiende a recuperar cuando sales de una crisis bursátil, ¿vale? En un mercado bajista, no es los activos de riesgo, suele ser la renta fija. Hasta que la renta fija no recupere, y no está recuperando, sino está bajando y subiendo en rentabilidad, por eso hace que los activos de riesgo no sigan hacia arriba, porque el capital se transfiere a la renta fija. Hasta que la renta fija no muestre signos de recuperación, pues para mí no tiene ningún sentido que los activos de riesgo, a pesar de que están fuertes, aunque ahora estamos viendo correcciones y veremos y hablaremos en próximos vídeos, así que te animo a que te suscribas. Hablaremos de cuánto podrían durar esas correcciones y hasta dónde podría llegar, porque hemos visto que hay esa directriz. Pero yo sinceramente no sé si en este movimiento o en el siguiente creo que se van a romper, y creo que vamos a llegar a mínimos anteriores en el S&P 500. Creo que volveremos a ver, y aquí me voy a mojar, los mínimos anteriores en el Bitcoin. Creo que los 15.000, los 16.000 los volveremos a ver. Si me equivoco no pasa nada. Al final yo estoy aquí para dar mi opinión y no hago ningún tipo de recomendación. Hay mucha gente que le pica. Hay gente que se enfada conmigo cuando digo este tipo de cosas. Pero bueno, al final hay gente para todo. Y esa es mi opinión y yo te la comparto. No tienes que hacerme caso. Así que, gente, lo vamos a dejar aquí. Ten en cuenta los problemas que hay actualmente. Creo que la información que te he dado en este vídeo y que te seguiré dando en los siguientes vídeos, así que te agradecería un montón que te suscribieses, pues creo que te van a valer la pena. Gente, lo dejamos aquí y nos vemos a la próxima. Chao.